Hermanos, tengo abierta mi Biblia, esta vez estoy con la versión textual, en el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan. Ayer y hoy, estando delante del Señor y con su palabra, el Señor colocó, y fue algo que me quedé sorprendido, pero fue una sorpresa y le agradezco al Señor por las sorpresas. Me dio una palabra para compartir en esta noche. Esta palabra no es solamente para alguien en especial, sino para todos. Cada uno recibámosla para nosotros mismos. Y ojalá que podamos, con la gracia del Señor, tener la entereza de estar abiertos a ella y dejarle al Señor hablarnos con ella. ¿Ustedes me están escuchando atrás? Parece que no está funcionando bien. ¿Sí? Bueno, voy a seguir. El hermano se encarga allí. El tema es pecado de muerte. Ese es el tema que estaremos, Dios mediante, analizando, leyendo para comprender. Amén. Y para tener temor de Dios, porque nos haría mal oírlo sin temor de Dios, porque se amontonarían ascuas de fuego sobre nuestra cabeza. Pero lo vamos a leer, porque creo que todos aquí somos hijos de Dios, amamos al Señor y por eso estamos aquí. Entonces, voy a leer desde el verso 13 del capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan. Leo desde el 13, voy a leerlo hasta el 21, pero luego nos concentramos, pero es bueno leerlo en el contexto, por lo menos el inmediato. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren el contexto. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, porque a veces tenemos confianza en nosotros, pero porque estamos lejos de Él. Cuando estamos en la luz de Él ya no tenemos más confianza en nosotros, pero sí podemos tener en Él. Esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, no tendremos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí Juan está recordando aquellas palabras del Señor Jesús, ¿no? Que decía que cuando pidamos, creamos que lo hemos recibido y nos vendrá. Nosotros no queremos creer sino cuando nos viene, pero el Señor quiere que creamos por causa de la fidelidad, el carácter de Dios. Porque Él ha hecho promesas, que lo que pedimos conforme a su voluntad, sinceramente en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos oye y Él nos lo da. Y ya lo hemos recibido, se lo pedimos con confianza y Él nos enseñó de que ya debemos aceptar que eso ha sido oído y concedido.
y entonces lo recibimos en el momento que lo creemos. Solo que dice, y os vendrá, o sea, en la hora oportuna. Ese es un adjetivo que se le agrega al socorro del Señor, socorro oportuno. O sea, en el momento, y como estaba diciendo al principio nuestro hermano Pablito, cada cosa tiene su tiempo y Dios siempre es oportuno. Y en el momento oportuno, Él hace las cosas. Dios no se adelanta ni se atrasa, sino cuando llegó la hora, y a cada hora hay hora para algo. Y cada uno tiene su hora también, y varias horas en la vida. Y en ese contexto, ¿verdad? Entonces ahora hay algo por lo que tenemos que estar pidiendo. Yo pienso que es una de las cosas que deben intensificarse más. Debemos perder menos tiempo, no dejarnos enredar de cosas del siglo, pero en esto sí creo que es muy urgente, en pedir por los nuestros, por nuestros hermanos, nuestros familiares, pedir por los que todavía no han llegado, o los que están llegando, o están en una prueba, o se han alejado, en fin, pedir. Y aquí hay que tener en cuenta también un contexto que es delicado, pero está aquí, y no solo acá, está aquí porque ya venía desde muy atrás. Entonces, iremos desde la enseñanza apostólica, ya prácticamente después del Apocalipsis se escribieron estas cartas. El último que escribió fue Juan, el último sobreviviente de los 12 apóstoles fue él. Prácticamente esto que dice acá es como de lo último que se dice al respecto. Pareciera que es la primera vez que aparece, pareciera, pero vamos a darnos cuenta que eso viene de mucho más atrás. Entonces dice, en ese contexto de pedir, qué lindo que aquí no está pidiendo, en ese tiempo no había carros, pero había camellos, caballos, burros, ¿no? Pero le está pidiendo es por otras cosas, ¿verdad? Casi, si pedimos por lo principal, el burro viene. Sí, el camello, lo que fuera, bueno. El trabajo llega, el camello. Bueno. 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, a veces nosotros decimos, no, todos los pecados son iguales, hay pecados, no hay pecados grandes ni pecados chiquitos. No, no, eso no es correcto. Eso no es lo que enseña el Espíritu Santo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseñan los apóstoles. Aquí vamos a ver que el mismo Espíritu Santo por el apóstol Juan, y basándose en lo que él conoce de la palabra, y ustedes saben cómo Juan es el que termina la revelación y cuando la concluye, y de manera especial en Apocalipsis, pero aquí también en esta carta se ve lo mismo, que lo que él está diciendo tiene toda la base de toda la Biblia. Lo que empezó en el Génesis termina con el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es el que Dios usó para completar, finiquitar la revelación proposicional en las Escrituras. Ya de aquí no hay que agregar. Podemos sobre esto entender y ir creciendo en el entendimiento, pero esta es la palabra base, esta es la fe que una vez fue dada a los santos. Y esto que está aquí en la Biblia y en el Nuevo Testamento es la fe que había de ser revelada y fue revelada. A esto no le podemos añadir, ni le podemos quitar, sino que a la luz de esto lo juzgamos todo. Entonces, aquí habla, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, pero añade que no es para muerte. O sea que nos está recordando, no es por primera vez que lo habla, lo vamos a ver, nos está recordando de que hay pecados y hay pecadotes. Aquí no le llama pecadotes,
En la llamada teología moral del catolicismo, ustedes seguramente se acordarán que se enseñaba que había los pecados veniales y los mortales. Eso no era un invento católico. No pensemos que eso es del catolicismo, no. Esas son las palabras que ellos usan para hacer estas distinciones que hace el Espíritu por Juan acá y que venía siendo Dios desde el principio. Quizá no nos dábamos cuenta y por eso a veces pensamos que a veces no calculamos la gravedad de ciertos pecados, porque estamos en oscuridad. Cuando estamos en oscuridad podemos orar como el fariseo, pensar que somos mejores que el hermano. Señor, yo no soy como este fariseo, como este publicano. Yo sí ayuno, pero dice que él oraba consigo mismo. En cambio el publicano tenía conciencia de su pecado y por eso no se atrevía a levantar los ojos a Dios así, con liviandad y con ligereza. A veces nuestros pecados no los vemos como son. A veces somos ligeros en las cosas. Entonces, Dios primeramente nos habla y, como se dice, para el buen entendedor pocas palabras bastan, pero a veces como que no entendemos, como que pensamos que Dios es como nosotros, que Dios nos apoya en todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, y no siempre es así. Hay que realmente dar lugar a Dios y querer ser iluminados verdaderamente por Dios. Para ilustrar esto, y seguimos aquí, vamos al libro de Ezequiel, para entender este asunto del teatro religioso. Ezequiel, vamos por ahí al capítulo 13. Ezequiel capítulo 13 nos va a servir de ilustración un caso que aconteció allí. Ezequiel aquí estoy usando la Biblia nueva porque la otra me da vergüenza ya traerla. Pero entonces a esa la encontraba en un lugarcito y ahora esta no la estoy encontrando acá. Alguien tiene una... Ahí donde habla, cuando se presentaban... es el 14, disculpen. Es el 14, perdónenme hermanos, que yo no me aprendo los números y tengo que volver a amar los números para no olvidármelos porque... miro en los temas y no los números. Y claro, me acuerdo por los rincones, pero como le cambian a uno el rincón con las ediciones. Bueno, perdón. 14. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Se me presentaron algunos de los ancianos de Israel y se sentaron frente a mí. O sea, ellos vinieron como si fuera para oír el consejo de Dios por Ezequiel. Esa era la apariencia, no era la realidad en el corazón. A veces nosotros podemos parecer que estamos de verdad buscando a Dios y buscando la voluntad perfecta de Dios. Pero no siempre eso es verdad. Muchas veces es solo teatro y a veces el teatro es maniobra. Y eso no va a engañar a Dios. Nos vamos a engañar a nosotros mismos, quizá podemos engañar a otros, pero dice acá, y vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y ponen el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismos
¿permitiré en manera alguna ser consultado por ellos? O sea, Dios no va a permitir, Él no va a entrar en ese juego. Si de corazón no queremos oír su voz, Él no nos va a hablar. Nos va a dejar donde queremos estar. Si queremos estar en la oscuridad, ahí nos vamos a quedar. Si de verdad queremos la luz, el que quiere hacer la voluntad de Dios, aunque no la conozca, si la conociera y la quisiera conocer más y más, entonces conocerá la doctrina que es de Dios y la que no es, dijo el Señor Jesús. Conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces es muy importante tener una disposición sincera de querer ser iluminados por Dios, no andar a nuestra propia luz, a lo que nosotros consideramos que nos convendría más, porque lo que nos conviene es la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo único que nos conviene. Pero a veces no la amamos, tenemos otros ídolos, algo que amamos más que la pura verdad del Señor. Y por ahí nos desviamos cuando amamos algo. Vamos a venir a otro versículo que se relaciona con este. También les ruego que estén pendientes en sus Biblias para recordármelo. Está en Proverbios, ojalá que sea el 16, y si no voy a tener que decir el versículo, me lo acuerdo, pero quiero que lo leamos con nuestros ojos, que lo marquemos. Sí, aquí está, aquí hay una parte, y hay otra parte donde dice que su propio corazón busca el que se extravía. Ese está en el 18, no era el 6, ¿viste? Es el 8, gracias, 18. Dice, el hombre esquivo, estoy leyendo esta versión textual, anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen consejo. El necio no se deleita en la discreción. 18, 1 y 2. Sino en publicar lo que piensa. Estoy leyendo otra traducción. Pero sería bueno que lean la más común que usamos aquí, la Reina Valera del 60, si quieren, ¿no? Por favor, léela en voz alta. En voz alta para que quede grabado aquí. Su deseo busca el que se desvíe y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Bueno, ahí nos estamos dando cuenta que los desvíos y extravíos comienzan en nuestro capricho, en nuestro deseo. Y eso lo convertimos en un ídolo, que lo ponemos primero que el Señor y lo amamos más que al Señor. Y ahí nos desviamos, ahí nos desequilibramos, sobrecargamos la tinta a la derecha o a la izquierda. Esto lo quitamos, esto lo reforzamos, pero no dejamos que sea el equilibrio puro del Señor. ¿No? Entonces, velemos contra nosotros mismos. Amén, hermanos, seamos rígidos, no con los otros, sino con nosotros mismos. Amén. Y con los demás seamos misericordiosos, pero rígidos con nosotros. Entonces ahí sí volvemos otra vez al 14. ¿No? Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Ellos mismos ya se pusieron a su propia alma un tropiezo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Acaso voy a ser consultado por ellos? ¿Voy a permitir que me consulten? Si ya sé que ellos ya tienen la decisión en su corazón como les gustaría. Pues así no aprendemos lo de Dios, sino que solo vamos a encontrar lo que nos gustaría. Solo eso es lo que vamos a probar. Y eso es muy común entre todos los seres humanos. Y por eso nos quedamos en la oscuridad.
Le decía Pablo a Tito en el inicio de su epístola que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Esa frase la pueden ver en los primeros versos de la carta de Pablo a Tito. La relación del conocimiento de la verdad con la piedad. Y eso está basado, Pablo, en lo que Dios decía por Daniel. Ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos, que son los santos, a los que se les llama entendidos. El entender bien tiene que ver con la santidad, con la piedad. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Dios a los amigos les abre el cielo, pero a los enemigos los mira desde lejos. Así dice. Entonces, esto nos hace recordar eso que estamos viendo allí, el asunto del fariseo. Él estaba orando consigo mismo y se consideraba justo y mejor que el otro. Pero el otro era consciente de pecado. ¿Y qué se dice del publicano? Que él salió justificado. Y ahí aparece esa palabra justificado. No fue Pablo el que se inventó la doctrina de la justificación. Ahí Jesús es el que le está usando esa palabra. Y además viene de la profecía de Isaías 53, donde es Él el que nos justifica, como dice, por su conocimiento, el conocimiento de Dios. Justificará mi siervo justo a muchos. O sea, el Señor nos justifica. Y ustedes saben que la justificación tiene un primer aspecto jurídico, ¿verdad? El aspecto jurídico es que Dios, como su Hijo pagó nuestras deudas, entonces eso que Él hizo se nos imputa a nosotros en cuanto al perdón jurídico y de nuestra culpa. Pero no es para nosotros seguir pecando y pecando y pecando solo porque Él nos perdona y nos perdona. Dios no solamente quiere perdonarnos, Él quiere también librarnos de nuestros pecados y quiere regenerarnos, y esa nueva criatura es creada en la justicia y santidad de la verdad. Esa justicia y esa santidad ya son orgánicas, son vitales. Ya es la realidad de la nueva creación en Cristo en nosotros. No es solamente un abusar de la gracia, que me perdone y sigo siempre en lo mismo. No, tenemos que ponerle tate quieto a nuestra alma y a nuestro pecado en la carne y decir: Señor Jesús, no solo quiero que me perdones, no estoy contento solamente con que me perdones. Quiero verdaderamente vivir en tu victoria sobre mi pecado. El pecado que heredamos todos los seres humanos fue vencido por Cristo en la carne. Y Él no solamente quiere perdonarnos, sino regenerarnos y de verdad ayudarnos en lo práctico, no solo en lo teórico, para que no sea solamente teatro y maniobra. Amén. Entonces ahí en ese caso se da cuenta que pues le advirtió Dios a Ezequiel que no se dejara engañar por ese teatro de los ancianos que venían dizque a oírle la palabra de Dios. Dice Dios que a veces lo consideraban como un buen cantante a Ezequiel, ¿no? Que cantaba cantos hermosos, pero no, era solo como si fuera algo de disfrute artístico, pero no era de disfrute del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor hace esa gran diferencia. Entonces ahí sí volvemos a Juan, ¿no? Entonces aquí Juan, en el capítulo, la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, él dice que Dios nos oirá gustoso, ¿verdad? Sí. Oramos al Señor viendo a nuestros hermanos si están en una dificultad. Ustedes saben de que porque hemos heredado la condición caída en la carne en Adán,
y a veces no hemos aprendido bien a andar en el Espíritu y la misma palabra del Señor no la hemos conocido bien, ni al Señor mismo. Entonces todavía seguimos examinando y juzgando desde nuestra naturalidad y sin ser tocados por el Señor y sin tocar al Señor. Porque si lo tocamos, dice, no me verá hombre y vivirá. O sea, lo que produce la luz es terminar con el viejo hombre. Y solo el nuevo hombre es el que va a poder estar en pie cuando Él venga. Y Él quiere que nosotros estemos en pie cuando Él venga y no que huyamos avergonzados. Vamos a ser avergonzados cuando no ha salido toda la mugre de adentro. ¿Verdad, hermanos? Entonces ahí dice así: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, y explica que no es para muerte, así lo llamaron, venial. O sea que hay pecados que sí son pecados y que sí el Señor murió por ellos, pero si nosotros seguimos en ellos, el Señor tendrá que corregirnos como buen Padre. No quiere decir que no murió Cristo por nosotros, pero si seguimos como si fuera lo normal, oímos, hacemos el teatro que sí, pero al fin es no. Entonces, ¿qué sucede? El Padre necesitará corregirnos con una disciplina. Y es la disciplina entonces la que nos hará entender que a veces somos livianos y no hacemos las cosas en el Espíritu y con la debida rectitud. ¿Ve? Entonces el Señor habla, bueno, es pecado que no es para muerte, entonces el castigo puede ser más leve, ¿verdad? Ahorita vamos a asociar con un pasaje que ustedes conocen bien. Ahora dice, pedirá y Él, Dios, le dará vida. Y aquí explica entre paréntesis a los que pecan, a los que no pecan para muerte. O sea que hay, como hemos hablado a veces, y las hermanas que son abogadas, o también alguien abogado, me acuerdo aquí de las abogadas, no sé si alguien entienden lo que es un agravante y lo que es un atenuante. O sea, los pecados son pecados, pero existen atenuantes o agravantes. Por ejemplo, en una parábola que la digo de memoria, por causa de los números me voy a tener que la mudanza de los lugares, de la impresión, hay cosas que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No es solo un pecado de comisión, sino hay un pecado de omisión, no hacer lo mejor que se hubiera podido hacer. A veces no sabíamos, entonces dice, el que ignora, ignore, pero en Levítico dice que tan pronto se dé cuenta que algo es pecado, inmediatamente tiene que invocar la sangre. No es la ignorancia la que limpia el pecado, es el reconocimiento del pecado y del aplicar la muerte de Cristo, la sangre, y apartarse del pecado. Entonces eso lo limpia. Pero a veces uno sabe y a veces otro no sabe. Entonces al que sabe A, B y C, el Señor le va a juzgar conforme lo que de verdad sabe. Y uno sabe si sabe porque juzgamos a otros. Entonces cuando juzgamos a otros, con el juicio con que juzgamos, con ese nosotros seremos juzgados. Con la vara con que nosotros medimos, los otros van a ser medidos, hermanos. No nos equivoquemos. Dios no va a medir a los otros con la vara con que nosotros los medimos. A veces parece que fue muy misericordioso, a veces parece que fue muy rígido, pero Dios nunca se equivoca. Puede ser que el acto exterior sea el mismo, pero la situación interior es más importante. ¿Cuál era la intención? ¿La persona sabía o no sabía? Hay personas que queriendo hacer el bien les sale mal, y otros que queriendo hacer el mal se disfrazan de bien, así como estos que llegaron ahí bien disfrazaditos. Dizque oír el consejo de Dios, pero ya ellos habían establecido su propia idolatría en el corazón.
Entonces Dios dice, no voy a permitir que me consulten. Pero en Sofonías dice que Él destruirá a los que no lo consulten. Así que toca consultarlo, es en serio. No puro teatro, porque Él no va a permitir que le consultemos si no venimos queriendo de verdad oírlo, sin establecer lo nuestro antes de oírle. Amén, a Él mismo. Entonces, pero aquí dice que Él le dará vida a los que pecaron un pecado que no sea de muerte. O sea que si es pecado y el Señor murió por ese pecado, pero la persona no lo ha reconocido bien como es, entonces está un poquito en tiniebla, le pedimos a Dios que le dé vida y quizá la persona lo hace con corazón sincero, entendiendo lo mejor que sabe, no sabe todo, pero lo que sabe, conforme a eso actúa. Entonces, si realmente Dios conoce la rectitud del corazón y hay atenuantes. Pero a veces cuando se conoce y se hace una cosa a propósito y engañosamente y con mentira, etc., entonces ahora hay agravantes. Entonces por eso no es que todos los pecados son iguales delante del Señor, no. Hay pecado que no es para muerte y que si oramos por los hermanos, y nosotros y los hermanos oran por nosotros y oramos unos por los otros para que Dios nos dé vida, Dios nos da vida y la vida tiene luz, la luz de la vida, y a la luz de la vida vemos las cosas a la luz de Dios. O sea que el Espíritu Santo nos toca y nos convence. Si no nos convence el Espíritu Santo ahora, como dice Enoc, cuando venga el Señor con sus santas decenas de millares en gloria y majestad, dejará convicto a los impíos. Ahí seremos convencidos. Ahí sí llorarán y chillarán todas las tribus de la tierra. Pero ya era tarde. Ya era tarde. ¿Ve? Entonces, aquí habla de ese nivel de pecado. Un pecado que, digamos, no es para tenerlo por leve, el pecado es pecado, no hay que ser ligero con eso, hay que querer ser sincero con Dios y no pecar por amor de Dios, vencernos a nosotros mismos. Entonces dice, ¿por qué? Como acaba de decir algo así, ahora dice, hay pecado para muerte, que es diferente del pecado que no es para muerte. ¿Ve? Por eso a este otro se le han llamado en la historia antigua pecado mortal y al otro le llamaron pecado venial. Y nosotros pues lo llamamos, como dice aquí el Espíritu por Juan, pecado que no es para muerte, pero eso no quiere decir que no haya una corrección más pequeña que la muerte. Y vamos a ver por el contexto que se refiere a la muerte física, a la primera muerte. No a la segunda muerte, a la primera muerte como castigo paternal para no ser condenados con el mundo, porque ya está hablando es a los hijos. Por eso dice, estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, por eso quise leer el contexto para saber que está hablando a los salvos y de que esta muerte no es la eterna, pero sí la primera muerte, y eso lo vamos a estudiar también. Pero aquí estamos tomando conciencia de eso y ahora también él explica. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. O sea que uno pensaría que por todos los pecados se ruega y de pronto nos topamos con que Dios le dice, Jeremías, no ruegues más por este pueblo. David, no te voy a oír. Lo que hiciste con Betsabé, lo que hiciste con Urías, ese bebé se viene conmigo. Lloró, insistió, ya lo que Dios juzgó que era grave y que no podía perdonarse en el sentido de disciplina, se perdona en el sentido eterno por causa de Cristo,
pero las consecuencias y la disciplina estarán ahí. No porque Dios no haya perdonado. Cuando David colocó a Urías para quedarse con su esposa, y murió Urías y se robó a su esposa, y lo hizo por mano de otro que lo pusiera ya al frente de la batalla para que se muriera y quedarse con ella, eso fue muy grave. Y él sabía, pero como que no le ponía, pero sabía que adentro, hasta que Dios le tuvo que hablar, y le habló por medio de su amigo, porque si es amigo, le habla la verdad. Si somos amigos, no estamos en contra juzgando a la persona, estamos queriendo que la persona no vaya a cruzar una línea de muerte. ¿Ve? Entonces Dios usó a Natán y le habló, y él juzgó a otro, porque le presentó como si fuera otro. Mire cómo hace Dios, porque a veces para con otros usamos una medida y para con nosotros usamos otra. Nos ponemos la medida suave a nosotros y le ponemos la dura a los otros. Pero Dios dice que con la que nosotros juzgamos es que seremos juzgados. Y así fue. Le puso el caso como si fuera hipotético, o un caso como si fuera otro, y ahí aplicó una medida, y esa fue la que le aplicó. Ese hombre que tú acabas de juzgar, eres tú mismo. Y ahí fue cuando entró la luz. Entró la luz a través de la intervención paternal de Dios, que porque nos ama, nos reprende y nos disciplina y nos castiga porque nos ama, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, esta muerte, como lo vamos a ver en otros pasajes, no se refiere a la muerte eterna, porque está hablando que los hijos ya tienen vida eterna, pero se refiere a la primera muerte, no la segunda muerte, que es el lago de fuego. Aunque hay una pasada en el tiempo milenial por el lago de fuego, que es distinto a la permanencia en el lago de fuego después del trono blanco. Aquí con algunos hermanos hemos recordado a veces esos detalles. Se estudió con más detalle en Chile, y los que tienen el libro Gracia y Reino, ahí van a encontrar un capítulo que dice los 3 estadios de la gehenna. Y así también hemos estudiado con otros hermanos, y también está en internet los que quieran repasarlo, los 3 niveles del perdón. Nuestro hermano Washmani también lo trata en un libro sobre la vida cristiana: el perdón eterno que te salva, el perdón de comunión que restaura la comunión de hijo y el gozo de la salvación perdido por el pecado de un hijo, y el perdón de la disciplina. Y fue esos 3 niveles. David creía en el Mesías, y ahí estaba su salvación, en el Mesías. Pero él pecó y perdió la comunión con el Padre, y Dios en su misericordia lo reprendió, usando su propio juicio para con otros, como dice la Escritura muchas veces: por tu propia boca te juzgo. Conforme al juicio nuestro seremos juzgados, conforme a la medida con que medimos seremos nosotros medidos. Por eso me pongo ahí en primer lugar, nos reprende el Señor diciendo: ay de vosotros que habéis recibido mucho, porque se os demandará mucho. Alguno sabiendo no hizo, otro sin saber hizo cosas dignas de azotes, pero es azotado menos que el que sabía. Se le azota más, porque sabía. Nosotros incluso que tenemos hijos tenemos que aprender a corregir nuestros hijos, no cuando nos da rabia y entonces una cosa que no era por mala intención, eso no hay que corregirlo con rabia. Que sin querer se le cayó esto, pero hay cosas que son a propósito, que son maldades. Eso ya hay agravante en pecados a la fuerza. Ahí hay que usar la varita, no con rabia, pero sí con seriedad. Usar la varita. No cuando hizo una cosa, porque el niño es niño y no es como uno. Y uno quiere que sea como uno y que sepa las cosas y él no sabe. Hay que aprender nosotros a juzgar, porque aquí en esta vida estamos en la facultad de derecho.
La vida de la iglesia es la facultad de derecho. ¿Qué dice en Apocalipsis? ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo en el milenio? Los que recibieron facultad de juzgar. O sea que ahora estamos en la facultad para el milenio. Para ser facultados para reinar con Cristo en el milenio, y nos toca hacer algunas pruebas con los problemas de la iglesia. A veces suceden cosas en la iglesia y nos toca ver cómo juzgamos. Si juzgamos conforme a nuestra personalidad, conforme a nuestro gusto, lo que nosotros hubiéramos querido que fuera, y no conforme a la naturaleza del Señor y la palabra exacta y completa del Señor. Entonces aquí nos toca ir tratando cosas y guardando las instancias, porque a veces nos saltamos de las instancias y ponemos sobre la carga de toda la iglesia, a veces ni siquiera de la iglesia, sino de muchas iglesias. Problemas de una o dos iglesias. Primero es las dos personas solas. Si hubo pecado mutuo de uno contra el otro contra el uno, a solas tienen que tener la oportunidad de solucionar a solas primero. Y si no oyen, entonces ya se pasa a esa segunda instancia con 2 o 3 testigos, o como Pablo le dice a los Corintios, no hay ni siquiera un hermano de estima entre vosotros que pueda juzgar entre vosotros, pero juzgar no como uno quisiera, porque es que a veces nosotros estamos en lo natural y juzgamos conforme a nuestra solidaridad de género, o solidaridad de clase, o solidaridad de raza, y no con solidaridad con Dios. Si somos hombres, queremos defender a los hombres y darle duro a las mujeres, y si somos mujeres, pues le damos duro a los hombres, y si somos blancos, le queremos dar duro a los negros y a los indígenas, y si somos mapuche, queremos darle duro a los chilenos, que no son mapuches. Y así somos, ¿verdad? Y si somos ricos, pensamos como piensan los ricos, y los otros son solo para el servicio de ellos. Y si somos pobres, ya queremos agarrar la ametralladora. O sea que no juzgamos conforme al espíritu, sino juzgamos con solidaridad de clase o de género, o de raza, o de cultura, de cualquier cosa. Eso no es juzgar con justo juicio. Tenemos es que buscar a Dios para ver el juicio de Dios y guardar las instancias de Dios y no apresurarnos sin conocer todo. Y también tenemos que guardar el tiempo y el plazo para que se conozca bien lo que sucede, ¿verdad? Y no nosotros adelantarnos, ni querer manejar las cosas, ni forzar, ni maniobrar o manipular, no. Tenemos que dejar que el propio Espíritu nos hable primero. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Entiende, y si ama al Señor, teme, agradece a Dios y a los hermanos. Como dice, fieles son las heridas del que ama, pero horribles, eso ya lo digo yo, los besos del que aborrece. Judas saludó con un beso al Señor, ahí se cumplió ese versículo que yo lo dije con otra palabra porque me olvidé la exacta, o sea la traducción, pero el sentido de ella lo recuerdo, ustedes lo entienden también. Entonces aquí dice, hay pecado para muerte acerca de este, no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no es para muerte, o sea que Dios no determina la muerte de ese hijo antes de tiempo. Le permite una corrección conforme al nivel del pecado y conforme si conocía o no bien cómo juzgamos a los otros. Si somos misericordiosos, Dios lo será con nosotros. Pero si hacemos las cosas de una manera astuta, mentirosa, no engañaremos a Dios. Entonces hay atenuantes
y hay agravantes. Y también la corrección del padre, a veces ni siquiera te corrige, a veces te comprende, a veces hasta te defiende. Mire lo que le pasó, están criticando a María Magdalena y Judas era el que tenía una intención errada, pero la disfrazó, la teatralizó. Uy, este alabastro se hubiera vendido para darlo a los pobres, pero claro, los pobres era la bolsa de la que él metía la mano, porque como era el que tenía la bolsa para los pobres, entonces vio el alabastro, uy, aquí me va a llegar algo a la bolsa, y algún pedacito será para mí, porque era ladrón, así lo dice la palabra. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía, y fíjese esa frase del Señor, lo que podía. No se le puede exigir a un niño que haga lo de un adulto, que entienda lo de un adulto, forzarlo a que nos quiera, que nos dé, mejor dicho, lo que debemos usar para todas las cosas. Hay que ponernos en el lugar de ellos, ¿verdad? Todos ponernos en el lugar de todos, que Dios nos ayude. Pero entonces dice aquí, pero hay pecado que no es para muerte. Entonces ahora quiero que veamos primero a los Corintios, donde estas cosas también están escritas, que las acabamos de mencionar, y espero que sea el capítulo 11. Sí, es el capítulo 11. Entonces vamos a leerlo desde el verso 27. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, nótese, es una cuestión de dignidad. La dignidad, hermano, a veces uno no entiende estas cosas. Si uno no entiende la dignidad que se espera de nosotros y la que tienen los otros. Y es una cosa que no se percibe con la carne, hermano. Este asunto de dignidad es algo tan invisible. Pero el Señor nos enseña acerca de la dignidad. Hay cosas que no se pueden hacer delante de Dios riéndonos, sin temor. Moisés con toda buena voluntad, y Dios entendió eso. Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le tuvo que ser sincero. Moisés, no me verá hombre y vivirá. Ahora él entendía la buena voluntad de él, pero no, como cuando los apóstoles le contestaron y él les dijo, esto podéis beber del vaso que yo, ustedes se quieren sentar a mi derecha, a mi izquierda, era algo parecido a lo que le dijo Moisés. Y usaron a la tía, porque Salomé era hermana de María, que estos dos sean los que se sientan, porque como somos parientes, no, sobrino, ¿eh? Entonces que tus primitos estén aquí por ser primitos. No, hermano, con Dios no hay nepotismo. Y Jesús fue bien claro. Así como en la otra ocasión también fue claro. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi madre. Ese es mis hermanos. Ellos querían manipularlo con las emociones naturales. Y el Señor decía palabras que a la gente de afuera dice, uy, pero ¿qué está diciendo este hombre? Que el que ama más a padre y a madre que a él no es digno de él. Uy, ¿cómo es eso? Y muchos no conocen al Señor, pero el Señor dijo, no es digno de mí. Porque tiene una dignidad. Usted sale bien vestidita de novia, con su vestido blanco, y viene el perrito que siempre la saluda moviendo la cola todo embarrado y le pone los pies para darle un saludo, pero le ensució todo el vestido. Entonces hay que decirle, perrita, hasta acá tú puedes llegar, hasta acá nomás. A veces eso no se entiende, a veces queremos meter la nariz, meter la mano, es decir, alargar la mano como para agarrar del árbol de la vida, habiendo pecado, como si se pudiera comer. Y lo que para unos es vida, para otros es muerte.
Si estás en el Espíritu, Cristo es olor de vida. Pero si estamos en la carne, es olor de muerte. ¿No dice así la Escritura? Pues hay que aprender del Señor, no solo de una manera como si estudiáramos derecho y abogacía. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo no estudié derecho, estudié psicología y una de las materias era psicofisiología y nos tocaba ir al anfiteatro. Y estaban los muertos y ahí abría a los muertos y vamos a rajarle la cabeza y rebanar el cerebro. Y yo me acuerdo que me recostaba en el muerto mirando al profesor rebanarle el cerebro a ese pobre hombre. Un NN que dice, a veces hay universidades que pagan a los que le maten, NN le llaman ellos, pero cualquier NN tiene su nombre y su apellido y su dignidad. Pero fíjese, a veces no nos damos cuenta, es tan fácil no tener sensibilidad. Y lo que el Señor hace es darnos sensibilidad, que no se nos vaya la mano cuando tenemos que retenerla. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca a Moisés, no se le tenía que ir la mano, pero él le dio 2 golpes a la roca, que ya había sido herida una vez y era suficiente. Un tipo de Cristo y echó a perder la tipología, como si Cristo tuviera que morir 2 veces. Y entonces Dios tuvo que decirle, tú te quedas acá, no pasas allá. Porque Moisés no es el que nos lleva a la salvación, es Cristo. Y Josué tipificó a Cristo y tomó la tierra. Pero Moisés representaba la ley, que es buena, que debemos respetar y aprender de ella, pero no es ella la que nos justifica. Ese es un uso ilegítimo de la ley. Lo que nos justifica es la sangre. Pero la ley tiene un uso útil. Ella nos enseña en todo lo que es útil, en todo lo que es bueno, pero no vamos a justificarnos ni a salvarnos por la ley, sino por la gracia, por la sangre. Pero Dios sí usa la ley para enseñarnos en la formación de Cristo en nosotros, lo cual tiene que ver con el reino, que es diferente a la salvación. Y todo esto tiene que ver con esto que estamos viendo. Yo apenas lo mencioné rápido, en el libro Gracia y Reino está más explícito, y espero que no estén pensando que soy un adventista disfrazado, que quiere decirle que para ser salvo tiene que guardar la ley y sobre esa base usted se salva. No, lo que le digo es que si usted se salva por gracia, la gracia le da el Espíritu y el Espíritu lo capacita. La carne, Jesús habló y dijo, nada podéis hacer sin mí. Pero ahora el mismo Cristo en Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada podemos, mas todo lo podemos en Cristo. Entonces esos 2 versículos son 2 caras de una misma moneda. ¿Ve? La parte de todo lo puedo en Cristo tiene que ver con la obra del Espíritu, la formación de Cristo y con el reino. En cambio, nada lo puedo, y quiere decir nuestra condición caída en nosotros mismos. Pero el Señor nos perdonó y también nos regeneró. Y regenerados sí podemos. Pero en nosotros mismos no podemos. No hay contradicción. Son 2 verdades espirituales que están las 2 juntas en la misma balanza. Los 2 platillos de la balanza son verdaderos. Nada podemos hacer sin Cristo, mas en Cristo todo lo podemos. Pues a veces nosotros queremos decir, bueno, como no puedo, que me perdone, y me perdone, y me perdone, y me perdone. Eso es solamente un pedazo del Evangelio, no es todo el Evangelio. El Evangelio es que nos perdona y también nos regenera y también nos da la fuerza. Al principio no podemos, porque no hemos conocido bien al Señor y el Evangelio. Y entonces Dios
nos soporta y nos va enseñando incluso en los fracasos a que el problema es que estamos confiando en nosotros mismos y no hemos acudido al Señor. Pero a veces sabemos que el Señor nos ayudaría, pero no venimos al Señor para darnos una canita al aire. Y ese es un pecado serio, porque hubiéramos podido pedirle ayuda y no se la pedimos para pecar. Entonces el Señor, aunque somos sus hijos y es nuestro Padre, ya nos perdonó, nos compró, pagó todo y estamos abusando de la gracia en el sentido de convertirla en libertinaje. Entonces Él tiene que castigarnos paternalmente. Y a veces el castigo, como estamos aquí ya con esto en el 11 abierto, vamos a leerlo allí, del 11:27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable. Imagínate, haciéndonos culpables en la misma Santa Cena del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, porque estamos muy dispuestos a examinar a los otros, pero nos toca primero a nosotros. Cada uno a sí mismo y coma así, habiéndose examinado, confesado sus pecados delante del Señor, con sincero corazón, y pedirle sincera ayuda, sin teatro y sin mentira, porque con teatro no vamos a engañar al Señor, solo con verdadero interés. Y así coma del pan y beba de la copa, así, es decir, habiéndose examinado. Porque el que come y bebe sin distinguir o discernir el cuerpo, y este cuerpo es primero el del Señor mismo y en segundo lugar el de Cristo, pero el de Cristo es cuerpo de Cristo porque participamos de Cristo. Entonces es por participar de Cristo primero que ahí nos encontramos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es solo la iglesia, ni habla solo de la iglesia, ni habla solo de la cabeza. El misterio de Cristo es cabeza y cuerpo. Hay que discernir al Señor, no solo el símbolo, sino lo simbolizado es lo clave. Y es la participación real con lo simbolizado, que es Cristo, que entonces también tocamos el cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo, que es su cuerpo. Y dice, y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. A veces no queremos que los hermanos piensen mal, entonces hacemos el teatro, pero en vez de pedir perdón de verdad al Señor y también a las personas que ofendemos. Y dice así, por esto, porque comemos juicio por no discernir, por esto hay muchos débiles y enfermos. Estas debilidades puede ser que no anda una vida victoriosa, sino una vida muy decaída, y enfermos, o sea que a veces nos enfermamos por el pecado. No todos se enferman por el pecado, pero, por ejemplo, nuestro hermano Delcio Mereles, él escribió un libro que se llama Sufrimiento, sus 7 causas, y las explica. Se puede sufrir por esta o por esta, por 7 causas diferentes. Encontró nuestro hermano en otro libro, no este de Santiago, sino otro que está en la biblioteca. Podemos leerlo. Pero sí hay sufrimiento que viene por el pecado. No todo, no juzguemos todo apresuradamente, pero tampoco nos hagamos los de la vista gorda. ¿Amén, hermano? Entonces dice así, el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí, por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes
y esto que aquí dice bastante, la otra versión dice, muchos duermen. Este dormir se refiere a la primera muerte, o sea, morir no con la segunda muerte, la muerte eterna, no, morir como castigo y postergación de la disciplina en la era venidera, que es en el milenio, porque cuando viene el juicio del trono, no el trono blanco, sino del tribunal de Cristo, todos compareceremos para que cada uno reciba no solo según lo que haya creído, según lo que hemos creído, lo que creímos fue ahora es que hay que creer. Pero después de creer, vamos a ver hasta qué punto fuimos, digamos, conscientes de que debe hacerse una vida verdadera con Él. Entonces ahí viene el juicio paternal. Puede ser un juguetazo que el papá le da al niñito, una varita, o a veces le pasa a uno algo, a veces es porque el diablo quiere hacerte daño, pero a veces es porque dimos lugar al diablo y hasta ahí le dejamos acercarse. Quizás si nos mantenemos en mayor fidelidad al Señor, no puede acercarse tanto. Pero a veces le dejamos que se meta demasiado en la casa. Vemos cosas que desagradan al Señor y las dejamos ahí. Vemos programas de televisión que no deberíamos ver. Cosas así que le damos lugar al enemigo y no lo juzgamos. Entonces, si no lo juzgamos, somos juzgados. Y por eso hay lo que dice acá. Dice, verso 31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces note que esa disciplina, dice esta traducción, o somos castigados, dice esa otra traducción de Reina y Valera, se está refiriendo a lo que acaba de decir. Por eso dice, sí, pues. Pues relaciona esto con lo que acababa de decir. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. O sea, se mueren antes de tiempo. Muchos hermanos cometen pecados que son de muerte. No la eterna, porque el Señor ya murió para librarnos de la eterna. Pero de la disciplina, los hijos tenemos que saber manipular las cosas, no manipularlas, saber hacerlas correctamente. Entonces, con David, ¿qué hubo? Él hizo un pecado grave, un doble pecado, que fue de asesinato para quedarse con la mujer de otro, y para colmo todavía no se arrepentía hasta que tuvo su amigo, Dios, a través de su amigo, Dios siendo un amigo, a través del amigo le habló claramente, le hizo entender su situación. Y ahí cayó en cuenta David, se arrepintió, y tenemos ese Salmo 51 donde le pide a Dios que lo libre de esos pecados que cometió, y se arrepintió sinceramente y le pidió a Dios perdón. Y así como Dios dio ese sincero arrepentimiento, entonces no solo lo perdonó, sino que se lo comunicó por el mismo que le comunicó su pecado, le comunicó que lo perdonaba. Y ahí volvió otra vez a tener comunión con el Padre. Pero Dios, que nos conoce, sabe que a veces nosotros nos olvidamos y queremos ser livianos. Me perdonó. Y si no nos pasa nada, si no hay ninguna consecuencia del mal que hemos hecho, la consecuencia terrible que es la muerte eterna, ya fue resuelta. Pero el resto de nuestra vida aquí en la tierra, ya sea antes de la venida del Señor o después, ya para el milenio, ahí la consecuencia puede durar en esta vida, inclusive llegar a nuestros nietos, o puede continuar en el milenio. Y por eso esta muerte
no es la muerte eterna, por eso dice que somos castigados para no ser condenados. Esa condenación es la muerte eterna. Esta es la muerte de corrección paternal. Personas que hubieran podido vivir más, el Padre se los tuvo que llevar antes. Hermanos, yo he visto eso. Dios nos da un tiempo, como dijo, mire, leámoslo, porque lo mejor es leerlo. Ahí está en Apocalipsis, en el caso de Tiatira, en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer esas palabras del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego. Cada presentación que Dios hace a cada iglesia es conforme lo que sucede en la iglesia. Entonces, si en la iglesia las cosas son así, Dios le muestra una cara. Pero a veces a otra iglesia que pasan otras cosas le muestra otra cara. En el capítulo 1 estaban todas las caras de Él, todos los aspectos de Él. Como sacerdote, como el que está con los candeleros, con los ojos de fuego, con la lengua de espada y muchas otras cosas, con la llave esta y aquella. Pero luego todo eso que Él es, todo eso lo aplica según sea la situación de la iglesia. Entonces acá le dice primero a la autoridad. Por eso a veces hay que explicar, a veces no se sabe que las cosas se están tratando y hay que decirle a los hermanos, las cosas se están tratando, solo que están en una primera instancia o en segunda, espere. Pero si se tolera, ahí el Señor no tolera. ¿Ve? Entonces dice el Señor acá, esto dice el santo. Mire por dónde empieza. Él, en el capítulo 1 él era el santo, pero a ninguno de los otros, sino a Filadelfia, le dice que es el santo, y a estos aquí. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Note cómo se presenta el Señor. Sí, en Filadelfia es una parte, y en Tiatira ahora dice, esto dice el Hijo de Dios, el 18 del 2, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sé tus obras y tu amor. Acuérdese que aquí le está hablando a toda la iglesia en general, que era un candelero de oro, pero había algo también. Y tu fe, y tu servicio, y tu perseverancia. Mire qué iglesia preciosa era. Y sé que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras, en este caso, a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo, note, le he dado tiempo. ¿Para qué? ¿Para que siga pecando? No. Para que se arrepienta de sus fornicaciones. A Tiatira, hablando en lo histórico, porque esto es una profecía además de una historia, y hablando en el cumplimiento histórico, profético, la edad de la iglesia que más duró fue la de Tiatira. 1000 años duró. Le he dado tiempo. Pero el Señor dijo, el día que comieres, pero el Señor un día es como 1000 años, entonces por eso ninguno llegó a los 1000, que más llegó fue Matusalén, murió el mismo día a los 969 años, y el segundo fue Jared, el padre de Enoc, 950 años, y el tercero Adán, 930 años, ninguno llegó al día, murió en ese mismo día de los 1000 años. Y aquí Dios le dio mucho tiempo a lo que representa aquí Jezabel y Tiatira.
1000 años de ese periodo, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la he hecho en cama. Noten, el caso de ella es cama. A veces uno quisiera que se muriera más rápido, pero el Señor la está corrigiendo. Los niños sí se van a morir rápido, los hijitos de fornicación, pero ella va a sufrir. Y claro que está ella en la iglesia, es todos los varones y todo. En el caso aquí que tipológico. Y dice, la he hecho en cama. La palabra cama es cliné, o sea, de donde viene clínica. ¿Sí? Y dice, y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. O sea, note que uno la toleraba, y por eso también el que tolera se tiene que arrepentir. El que tolera se tiene que arrepentir. Las obras peores eran las de ella, pero el que toleraba y le seguía la corriente se tiene que arrepentir de las obras de ella, porque las toleró. No representó al Señor, sino como soy pariente, entonces pobrecito, pobrecita, y juzgamos es según lo natural. No estoy poniendo nombres propios, saquémoslo y pongamos nuestro nombre ahí. Y dice así, y a sus hijos mataré con mala muerte. O sea que aquí hubo pecado ya de muerte. Vamos a verlo más adelantico, que este asunto del adulterio y de la idolatría es pecado de muerte. De muerte. Entonces por eso dice ahí, a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones. O sea, las entrañas, los riñones. No es la mente, como traduce, es los riñones, nefrus, de donde viene nefritis, inflamación de los riñones. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Y viene hablando a quién? A algunos de la iglesia. Esos son aquí vosotros, pero hay varios vosotros aquí. Hay 3 vosotros en la iglesia en Tiatira. Estos que están con Jezabel fornicando son los primeros vosotros. Luego vienen, pero a vosotros los demás, estos son otros vosotros que están en Tiatira, que no han conocido, no aceptan esta doctrina, porque a veces convertimos en justificación de nuestros pecados, los justificamos doctrinalmente a veces, cuando no se hace la doctrina correcta, sin un pedazo, sin el otro. A vosotros, a los demás en Tiatira, cuantos no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo, no os impondré otra carga. O sea, a unos, si no se arrepienten y siguen tolerando esto sin solucionarlo, viene clínica y viene muerte de los niños. Pero a los otros no les pondré otra carga porque ellos no están con las profundidades de Satanás. Sin embargo, aunque no os pondré otra carga, sin embargo, lo que tenéis, retenerlo seguro hasta que yo venga. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Note, no es solo hierro, sino pastoreo. Pero no pastoreo pusilánime, sino también
con vara de hierro. Vara de hierro, dice, no se tiene que dar a las piedras de la casa, en la casa. No se tiene que oír golpes de hierro. Allá en la cantera donde están siendo preparadas las piedras, sí. Le daré autoridad sobre las naciones, las regirá o las pastoreará, que es la traducción es más exacta. Yo lo he revisado y concuerdo con esta traducción. Así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo la he recibido de mi Padre. Yo también, o sea, le daré, ustedes también y yo también la recibí de mi Padre. O sea, reinarán conmigo, dice el Señor. Y le daré la estrella de la mañana. Qué lindo es eso. La estrella es la revelación del Señor en los corazones. La estrella de la mañana es la que nos da esa certeza de la venida del Señor. Por donde no ha salido el sol, pero va a salir por acá, por donde salió la estrella de la mañana. Los otros ni se dieron cuenta, comiendo, bebiendo, plantando, comerciando, casándose, como si va a haber tiempo hasta para darse una luna de miel al antiguo, de un año entero, por allá en cruceros, para arriba y para abajo. Y de pronto, hermano, a veces es mejor el que tiene mujer como si no la tuviese, por causa del tiempo. Entonces dice así, como dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí ya nos damos cuenta de ese caso, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez allá a Corintios, donde estábamos, y entonces ahí él dice así: así que, hermanos míos, cuando reunís para comer, eso lo hace en el 32, siendo juzgados, ¿por qué? Porque no nos escudriñamos nosotros mismos, no nos damos cuenta que es una persona irreprensible. No que nunca peque, sino que cuando peca ella misma se reprende. Ella misma se corrige la persona. No necesita que otro se lo explique, que otro lo reprenda. Él mismo, tan pronto fallé, Señor, fallé, lo más rápido posible. No perder el tiempo porque no sabemos si tendremos un día más o no. Y no seamos hallados con las cosas sin solución. Entonces ahí dice, irreprensibles, o sea, que ya se reprendió, ya reconoció, ya pidió perdón, ya no necesita que lo reprendan más. La persona misma ha confesado sus pecados, la persona misma ha pedido perdón, ya está en una situación diferente. Ya lo tocó el Espíritu del Señor, ya no necesita tocarlo la vara. Pero si no nos escudriñamos y nos juzgamos a nosotros mismos, nos tiene que corregir el Señor. Entonces ahora vamos a ver algunos versos en Jeremías, vamos al profeta Jeremías, donde se ilustra esto que dice Juan, y yo creo que Juan lo dijo justamente porque usó las mismas palabras que usa Dios. Juan dice así: hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. O sea, Dios no decidió que la persona muriera ya, tan rápido. ¿Ve? Como Ananías y Zafira, eran hermanos preciosos de la iglesia en Jerusalén, pero mintieron al Espíritu Santo, hermano. Las mentiras es tan delicado, porque parece que le están mintiendo era a Pedro. Se pusieron de acuerdo, vamos a decirlo así, no lo digamos de esta manera, sino de esta manera, y le mintieron a Pedro y pensaban que era Pedro y no era Pedro. Le mintieron al Espíritu Santo. Y entonces no captaron la dignidad de la presencia del Señor ahí. Y entonces cayeron. Y hicieron esto y ella también cayó en lo mismo. Las dos murieron. Y los sacaron y hubo temor en la iglesia.
Y los de afuera no querían juntarse con ellos porque ahí estaba Dios. Estaba el Padre, como dice, cuando vienen los de afuera y están entre vosotros y alguien profetiza y sus pecados son expuestos, se postrará y dirá, verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora Dios, en la medida que va edificando la iglesia, ¿para qué se edifica el tabernáculo? Para llenarlo de la gloria. O sea, lo que caracteriza el avance en la edificación es la presencia de la gloria. Para llenar de gloria la casa, se edifica la casa. ¿Recuerdan ese campamento que tuvimos en Santa Verónica? La gloria llena la casa. Nuestra hermana Lina lo transcribió. Si no lo tienen, lo pueden tener los que quieran. Entonces, hermano, dice así, y lo vuelvo a recordar de memoria, dice Pablo, dice así, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando la iglesia obedece, los desobedientes son castigados. Pero Dios no va a castigar al mundo, sino castiga primero a su casa. Dice que Él corrige primero a los suyos más cercanos para que se enderecen y no sean condenados con el mundo, porque cuando la iglesia llega a ser obediente, hermanos, a la luz del candelero es que se juzga a Babilonia. Cuando usted lee eso, cuando se escribió la escritura en la pared, el juicio a Babilonia, se leyó el juicio a Babilonia a la luz del candelero que se habían robado en Jerusalén y lo tenían allá en sus orgías. Pero ese candelero, en vez de alumbrar la orgía, alumbró el juicio de Babilonia. A la luz del candelero se leyó el juicio a Babilonia. Por eso, mientras él edificaba el arca, todavía no llegaba el diluvio. Cuando estuvo ya Noé con su familia en el arca, vino el diluvio. Y así es, Dios va a castigar al mundo en la medida que la iglesia le obedezca. Y yo le digo a los hermanos, cuando oramos la oración que nos enseñó el Señor es seria. Porque cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no blasfemado, santificado sea tu nombre. Dios está soportando y callando porque aún sus propios hijos estamos. ¿Cómo va a castigar el mundo? Si sus hijos no estamos prontos, pero una vez que los hijos estén prontos, entonces Él juzga a Babilonia. Por eso dice Pablo, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si tú vives en rectitud, no pueden meterse contigo tan fácilmente. La gente sabe que metió la mano donde no tenía que meterla. Pero si vivimos en pecado igual que los otros, nos volvemos, dice el Señor, como la sal que ya no sirve para nada, ya no sala, sino es pisoteada por los hombres. Pero cuando la sal sala, no puede ser pisoteada. Pero cuando no sala, se usa para que la gente no se resbale en las escaleras, para eso las ponían la sal y entonces la gente ya no se resbalaba cuando subía. O sea, ser hollada por los hombres. Pero cuando la iglesia vive en santidad, la gloria se manifiesta para vida a los que son de la vida y olor de muerte para los que están en pecado, como si estuvieran delante de cualquiera y no delante del Señor. Entonces, por eso ahora dice ahí en Jeremías, vamos a ir al capítulo 7 y después al 11. Jeremías capítulo 7, vamos a los versos 16 y 17 inicialmente, pero para comprenderlos mejor, y vamos a ver por qué Juan hablaba como hablaba, porque Juan conocía a Jeremías, Juan conocía la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, ¿ve?
conocía el Antiguo Testamento. Entonces dice así, y tú, o sea, Jeremías, tú, no intercedas por este pueblo. Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto digo del pecado que no es para muerte. Hay pecado que es para muerte, por el cual yo no digo que se pida, que se ruegue. ¿Por qué? Porque Él no pide que se ruegue, porque Dios dijo, tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, en el mismo pueblo de Dios? ¿Acaso no lo ven? Ahora, ¿qué es eso? Eso hay que leer el contexto. Vamos a leer ahora desde el 1 para poder subrayar las palabras claves que le hicieron a Dios decir, ya no voy a oír tu oración. Esta generación se muere debajo de Babilonia. Y la próxima sí entra con Josué, hijo de Josadá, con Zorobabel, así como Josué y Caleb también, porque Dios determinó su muerte, no la eterna, pero sí su muerte primera, en corrección, como leíamos en Corintios. A veces es debilidad, a veces es enfermedad clínica, a veces es dormir, o sea, morir la primera muerte antes de tiempo. Como corrección, no quiere decir que todos los que mueren es por corrección, a veces es por misericordia, pero a veces es por corrección. Y cuando es, Dios dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y el corazón. Entonces, voy a leer. Oráculo que tuvo Jeremías de parte de Yahvé, que decía, 7 desde el 1. Voy a leer es para qué, para entender por qué dice esto, no intercedas por esto. Dice, porque no te oiré, porque ¿acaso no ves? Porque es que, mira, lo que les pasaba que es que nosotros a veces tenemos la simpatía humana, como nosotros, como el ladrón juzga por su condición. Y yo robé, pero eso no es nada. Entonces el otro, no, pues si yo robé 100, él solo robó 99. Pero no es así. No podemos juzgar según nosotros mismos, qué es lo que nos pasa, sino juzgar como Dios juzga. A ti te puede parecer duro, pero Dios dice, no te parezca duro. Porque es que Él ve la verdad de las cosas, cosas que son graves, que uno se hace el tonto. Entonces dice así, ponte en la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí esta palabra y di, oíd el oráculo de Yahvé, todos los habitantes de Judá que entráis por estas puertas para postrarse ante Yahvé. Le está hablando es a su casa. Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas que dicen, casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé es esta, porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo, note eso, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio prejuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar. Si no, van a tener que salir. ¿Qué cosa? Y note que aquí hablo de opresión, de injusticia,
habló de derramar sangre inocente, y dice, he aquí que os confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Ahora mire lo que va a decir. Robando, asesinando y adulterando y jurando en falso y quemando incienso a Baal y andando tras otros dioses que no habéis conocido, vendréis y os postraréis ante mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿somos libres para seguir haciendo tales abominaciones? ¿Se da cuenta, hermano, a qué se refería? ¿Por qué Dios dice, no ores más por este pueblo? Aquí está diciendo qué es lo que provoca esa decisión de Dios, qué es lo que decía, ese es pecado de muerte, que Dios lo va a corregir con muerte. Por eso no digo que se tira, porque eso lo aprendió Juan aquí de Dios. Y dice así, los hijos recogen la leña. Pues habíamos llegado ¿a dónde? Al 10. ¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? Note, mencionó el latrocinio como si no fuera nada, y aquí es causa de graves correcciones. ¿Acaso dice, he aquí yo sí, yo mismo lo he visto, dice Yahvé? Ahora pues, id a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por haber, note las razones de Dios, por haber cometido tales acciones, dice Yahvé, y por cuantos hablé madrugando y sin cesar, y no quisisteis escuchar, yo llamé y no habéis respondido, haré con esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros estáis confiados, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, ¿qué hará el Señor? Lo mismo que hice en Silo. Os echaré de mi presencia, así como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Y tú, Jeremías, tú, no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ello, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Acaso no veis lo que estás haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Si fuese de París o de Bogotá, pero era Jerusalén. Entonces, hermano, pasamos al 11. Entonces era necesario leer el contexto para ver a qué cosas se refiere específicamente el Señor, porque a veces preguntamos, ¿y qué es pecado de muerte? ¿Ve? Entonces aquí estamos viendo el contexto, las frases, de dónde vienen. Y en el capítulo 11 voy a leer también desde el 1, el pacto violado. Palabra que recibió Jeremías de parte de Yahvé diciendo, oíd las palabras de este pacto. Y note, hermanos, ¿sabe por qué a veces hacemos las cosas que hacemos sin conciencia? Porque no oímos ni leemos las palabras del pacto. A veces no sabemos lo que es el valor de un pacto. A veces nos tomamos derechos sin haber hecho un pacto. Y sin tener un pacto no tenemos derechos. Y a veces hacemos el pacto y no lo guardamos. Pensamos que podemos engañar con las palabras hasta que la muerte nos separe, y cambiamos, quebrantamos el pacto. No solo en ese aspecto, sino en muchos.
Pero entonces subrayo la palabra, oíd las palabras de este pacto y hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y decidles, así dice Yahvé, Dios de Israel, maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto. O sea, escuchar no es solamente con el tímpano, escuchar es creer y recibir y acatar. Le viene maldición, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mande, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, y cumpliré el juramento que hice a vuestros padres, de darles una tierra que emana leche y miel como sucede hoy. Entonces respondí y dije, amén, Yahvé. Y me dijo Yahvé, gracias a Dios que encontró a Jeremías diciéndole amén, o si no también quedaba excluido Jeremías. Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque advertí solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y sin cesar les he advertido, diciendo, oíd mi voz, pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que cada cual, note, anduvo en la dureza de su malvado corazón. Por eso traigo sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no lo han cumplido. Yahvé me dijo, judíos y habitantes de Jerusalén se han conjurado para volver a las iniquidades de sus antepasados, quienes no quisieron escuchar mis palabras y siguen en pos de dioses extranjeros para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado el pacto que yo hice con sus padres. Por tanto, así dice Yahvé, he aquí yo traigo un mal sobre ellos del cual no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los oiré. ¿Por qué no nos oirá? Porque no le oímos. Si queremos que nos oiga, tenemos que oírle primero. Entonces los pueblos de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a quienes quemaban incienso, pero ellos no los podrán salvar en el tiempo de su calamidad. Oh Judá, tus dioses son según el número de tus ciudades. Cada ciudad tenía su patrono. Y según el número de tus calles, cada calle, la de Santa Rita, la de Santa Bárbara, bueno. Según el número de tus calles, oh Jerusalén, habéis erigido altares de lo vergonzoso, los altares para quemar incienso a Baal. Tú pues, otra vez, no intercedas por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mí a causa de su calamidad. ¿Podrá la grosura y la carne inmolada apartar de ti la adversidad? Dice más adelante. Por causa de la hora, no puedo seguir leyendo lo que falta, pero si Dios nos permite otra ocasión, vamos a leer versículos del Código del Pacto. ¿Por qué vamos a leer el Código del Pacto? Porque el Señor Jesús habló de que hasta que no se cumpla, y el Señor lo cumplió Él, y quiere que por la gracia de Él y el Espíritu de Él, nosotros también lo cumplamos. Nosotros solo no podemos, pero Él ya lo cumplió y Él nos puede ayudar y el Espíritu nos puede ayudar. Y debemos respetar lo que el Señor nos instruye. ¿Por qué vamos a leer
el código del pacto para notemos cuáles son los pecados que no son de muerte y cuáles son los de muerte que Dios dice irremisiblemente morirá. No siempre lo dice así. Hay pecados que el Señor corrige de una manera más suave, que podríamos clasificarlos como los que no son para muerte. Pero hay otros donde dice, ni siquiera vas a aceptar rescate. Él mató con violencia, con engaño, con astucia, hizo esto. Eso ya, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, muerte por muerte. Y ahí vamos a conocer por qué unos pecados no son de muerte, pero otros pecados sí son de muerte. Y Dios estableció en medio de su pueblo la pena de muerte. Cuando los pecados son graves. Y necesitamos ver a qué le llama Dios que tiene que castigar con la muerte. Pero note, esas distinciones que conocía Juan, porque conocía todo el Antiguo Testamento, qué pecados eran de muerte y qué no. Por eso Jeremías también sabía por cuáles sí, por cuáles no, y Juan también sabía. Entonces necesitamos conocer cosas que Dios dice para que entendamos que Él las aborrece sobremanera, que aunque a ti le llames bueno a lo que es malo, Dios le llama malo. Entonces nosotros tenemos que oír las palabras del pacto para no ignorar. Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, estamos en el nuevo, pero el nuevo es el cumplimiento y la magnificación del antiguo, el cumplimiento del antiguo por Cristo y por su iglesia en Cristo. El que obedeciere e hiciere estas palabras será llamado grande en el reino, y el que no las hiciere y no las enseñare será llamado pequeño en el reino. Tiene que ver con el reino. Les ruego que vuelvan a estudiar el folleto a la luz de la Biblia. Mírenlo a ver si dice lo de la Biblia. Se llama así, la ley y el reino. Lo que Pablo enseña del uso útil y legítimo de la ley en el Nuevo Testamento. No es para justificarse, ni para alcanzar salvación como por haber cumplido la ley, sino por haber sido salvos sin las obras de la ley. Y se nos limpió remisión de pecados, y se nos dio el Espíritu ahora que ya hemos sido regenerados. Si tenemos el Espíritu nos capacita para andar en sus mandamientos y en sus estatutos, como dijo él acerca del nuevo pacto. Me olvidaré de sus pecados y pondré mi espíritu y yo haré que andéis. Eso, pondré mi espíritu en el Nuevo Testamento y haré que andéis en mis estatutos. Algunos han entendido mal el Nuevo Testamento, pensamos que no estar bajo la ley quiere decir que ahora sí podemos desobedecer todo, que ahora no importa la naturaleza que Dios expresó en su santidad cuando dijo que lo amemos a Él antes que a todo y primero que todo, y que amemos al prójimo como nosotros mismos. ¿Será que porque no estamos bajo la ley, entonces no vamos a honrar a los padres? Entonces vamos a robar, vamos a matar, vamos a fornicar, vamos a deshonrar el nombre del Señor. ¿Será eso no estar bajo la ley? No, no estar bajo la ley quiere decir que ya no dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza para hacer las cosas solos. Y ya no pretendemos justificándonos a nosotros mismos como si hubiéramos merecido la ley, como el fariseo que mencionamos al principio. Señor, yo no soy como este otro, yo sí hago esto y esto, y no fue justificado. Pero si hay un uso útil, y quiero que lo lean, hermanos. ¿Y por qué
vamos a leer el Código del Pacto en una próxima oportunidad, la más rápido que tengamos. ¿Qué les parece? ¿Por qué lo vamos a leer? ¿Les gustaría que lo leamos a la luz del Nuevo? ¿No se han dado cuenta que esas palabras de Juan se basan en el Antiguo? ¿Por qué él dice que hay pecado de muerte y que no muerte? Porque algunos, Dios no dice que debe morir la persona, pero otros dice que debe morir por lo que hizo. Aquí en Colombia, si esto se conociera, no habría tanto secuestro. Los secuestradores cometen pecado de muerte y serán castigados con la muerte. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere. El que lleva cautivo, va en cautividad. Entonces necesitamos, para entender ese concepto paulino, y también que en Corintios, y el juanino, en Primera de Juan, que viene de Jeremías, y Jeremías viene del pacto, y el Código del Pacto es no solamente los 10 mandamientos, sino que cuando mencionó los 10 mandamientos, ahí enseguida, ahí en breve comenzó a hablar de las palabras del pacto, para que juzguemos según la santidad de Dios, porque la ley, dice el Nuevo Testamento, no es la que nos salva, pero es buena, es santa. Y Jesús vino bajo ella y la cumplió y no la abrogó, sino que hasta que pasen el cielo y la tierra, ella se debe cumplir, como Él la cumplió y nos perdona y nos da el Espíritu en el nuevo pacto para que guardemos sus estatutos y sus mandamientos. No para ser salvos, sino por ser salvos. Por ser salvos incluso vamos más allá, porque el Señor no solo la cumplió, sino que la magnificó y fue más allá. Fue más santo, solo que la ley nos mandaba de afuera. Ahora el Señor nos impulsa de adentro. Aprendemos la justicia con la ley. Entonces, por favor, hermanos, vamos a 2 Timoteo, y por hoy voy a parar allí, pero sabemos que no hemos terminado. Vamos a 2 carta a Timoteo. Entonces, voy a buscar aquí. En el capítulo 3, ya hacia el final del capítulo, voy a leer desde el 14. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Pero tú, Timoteo, aquí seguramente habemos muchos Timoteos. No somos como Pablo, pero ojalá lleguemos a alcanzar los tobillos a Timoteo. Tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías, padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. O sea que no conocía ni las cartas de Pablo. Las Escrituras aquí se refiere al Antiguo Testamento, las cuales, note, las Escrituras del Antiguo Testamento pueden hacerte sabio en la salvación por la fe, que por la fe hay en Jesús el Mesías. Esa es la primera parte, esa es la salvación, la justificación. Pero no terminó.
toda la Escritura, y ahí vemos que está hablando en el contexto del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios, sigue siéndolo en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo apostólico, y es útil. ¿Es útil? Sí, toda la Escritura, como es inspirada por Dios, es útil. ¿Y útil para qué? No para salvarse por la ley, sino para la enseñanza. Pero esa enseñanza es ¿para qué? Para instruirnos en justicia, en la práctica de las cosas. Útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Entonces ahí vemos que Pablo no era antinomianista. La herejía del antinomianismo es pensar que la ley no tiene ya ninguna razón de ser en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice en el Nuevo Testamento: yo no penséis que yo vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y de cierto os digo, el Señor Jesús nos dice que ni una jota ni una tilde pasará de uno de los mandamientos más pequeños, y que el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino. No que somos justificados por las obras de la ley. Pablo es muy claro. Pablo dice así: ninguno se puede justificar por la ley. No por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente dice que somos hechura de Dios en Cristo, esa es la nueva creación, para buenas obras. O sea que no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. El nuevo pacto nos limpia con su sangre, pero también nos da el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos da el Espíritu? Para que andemos. Primero nos sienta sentados en lugares celestiales y andad en Cristo. Éramos paralíticos, ahora somos hijos. Ahora somos siervos y siervas, hijos e hijas. Antes no podíamos, ahora todo lo podemos, pero en Cristo. No estamos apelando a la justicia propia, ni a la carne, ni a salvarnos por la ley. Somos salvos por gracia. La sangre se nos dio por gracia. El Hijo es gracia. La vida eterna es una dádiva. El Espíritu Santo es un don. Yo haré que andéis. Es Él en nosotros. Esa es la parte orgánica, la otra es la jurídica. Una cosa es estar bajo la sangre y otra cosa es comer y vivir por el Cordero y los panes sin levadura y el vino y las hierbas amargas, que eso es lo que nos alimenta y nos da fuerza. La sangre nos limpia, pero por eso el Señor no solo murió, sino que resucitó, ascendió y nos dio el Espíritu. Entonces, el que es nacido de Dios vence al mundo y cumple los mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Para la carne son imposibles, pero para el que ha nacido de Dios y vence al mundo, su yugo es fácil y su carga es ligera, porque no estamos apelando a la fuerza propia, ni a la justicia propia, sino creyendo en su perdón y también en su Espíritu, en su regeneración. Él nos fortalece en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que tener el Evangelio más completo, lo más completo posible, que a veces defendemos un lado, pero en contra del otro, y no, eso es herejía. Decir que la ley no tiene ninguna utilidad, cuando Jesús dijo que de
asemejarnos a Cristo, y Cristo vivió toda la vida según la ley, no la abrogó, la cumplió. Quien está en Cristo, ¿para qué la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte? Para que se cumpla en nosotros la justicia de la ley. Porque la ley no nos fue dada para ser salvos, nos fue dada para que conozcamos nuestra condición caída y acudamos a Cristo. Pero ya la ley, cuando nos trae a Cristo, ahora somos de Cristo. Y si andamos en Cristo, ¿cómo vamos a desobedecer la ley si Él vino, cumplió toda la ley y fue más allá de la ley? La ley dice, pueden amar a sus amigos, pero a sus enemigos aborrecerlos. Más yo digo, más estricto Cristo. Solo que la ley nos lo mandaba desde afuera, desde las tablas, desde las filacterias, desde las paredes, desde los cuadritos. Pero el Señor dice que nos constriñe desde adentro, nos impulsa, nos da el ánimo. Ojalá entendiéramos esas palabras de Juan, de Jesús primero, y entonces de Juan, del propio Pablo. ¿Qué dice Pablo? El que habla de la fe que se perfecciona por el amor. Añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno por nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino no es solamente por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo. Hay versículos que dicen salvos por la muerte y versículos que dicen salvos por la vida. El salvos por la muerte, la justificación, la imputación por la sangre, pero el salvos por la vida es algo orgánico, por haber nacido en la justicia y santidad de la verdad, no solo imputada, sino infundida, porque es Cristo que vive en nosotros para que andemos en novedad de vida. No me entiendan mal, no estamos predicando la salvación por la ley, eso sería anatema. Por eso me detengo y lo repito y lo repito. Pero tampoco vamos a quitar los otros versículos y necesitamos la moneda completa con las dos caras, porque el Señor nos salvó por gracia, pero nos va a galardonar según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y cuál será el galardón de lo malo? Corrección paternal. Algunos pasarán por fuego siendo salvos y no perderán su salvación porque es un regalo y el Señor es fiel a su pacto. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero hermanos, debemos entender que el nuevo pacto es en Cristo y que Cristo venció en la carne y resucitó y por el Espíritu nos dio el botín de su conquista. Ahora no somos nosotros los que vamos a conquistar, sino a retener por la fe y la práctica en fe el botín que Él nos dio. Amén, hermanos. Siempre estamos en la gracia, pero la gracia no es solo para perdón jurídico. La gracia es para regenerar, constituir hijos e hijas a los que le reciben. Y esa nueva creación es en la justicia y santidad de la verdad. Yo sé que si ustedes le preguntan al Señor, Él no los va a engañar. Pregúntenle a ver si es verdad o no. Vamos a orar, hermanos. Está grabado para que si lo quiere volver a oír y para que no se interprete por un lado o por otro, porque esas cosas también suceden. A veces se dice una cosa y después uno la informa de otra. Entonces, vamos a orar, hermanos.